Bueno, vamos a dar inicio a este tercer módulo. Como siempre hacemos, vamos a ir recordando algunas cositas anteriores que vimos en los módulos. Primero, aquí tenemos el programa del curso. El primer módulo fue de neuroanatomía y neurofisiología cerebral. El módulo 2, que fue de la semana anterior, hablamos acerca de los modelos neurobiológicos de las adicciones. Y el módulo 3, que es el que le corresponde a esta semana, vamos a hablar un poco acerca de la exploración estructural y funcional del cerebro. Solamente recapitulando lo que vimos en el módulo anterior, hablamos acerca de los modelos neurobiológicos de las adicciones, donde fuimos siguiendo una especie de recorrido acerca de qué era la adicción, en qué consistía el circuito de la recompensa cerebral, cómo funcionaba de forma normal y en los pacientes adictos. Platicamos un poco más a detalle acerca de la conducta motivada con sus diferentes reforzadores. Y por último, concluimos con la neuroadaptación, este fenómeno que era el que generaba ya cambios estructurales y funcionales en el cerebro y que era lo que en cierto sentido explicaba por qué esto es un trastorno crónico donde ya se dieron cambios, donde recuperar es relativamente complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar, vamos entrando ya en temas un poquito más interesantes, por decirlo de algún modo. No es que no sean interesantes los anteriores, pero yo creo que vamos a comenzar a hablar un poquito más en la medida que avancemos en el curso de cosas que ya les van a resultar más familiares, fundamentalmente aquellos que trabajan en centros de rehabilitación, ¿no? Y en el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los métodos. Fíjense que en las sesiones anteriores hablamos de estos cambios que se producían en el cerebro, todas estas alteraciones culturales como funcionales. Por lo tanto, yo creo que ya llegamos al punto donde podemos comenzar a hablar acerca de cuáles son los estudios que nos permiten evaluar o ir explorando hasta cierto punto estos cambios que se van produciendo. ¿Está claro? Entonces, en este tercer módulo, lo primero que vamos a hablar son de los estudios estructurales. Ahí pueden ver algunos: ultrasonido, tomografía, resonancia magnética, y luego vamos a pasar a los estudios funcionales. Fíjense cómo hay una distinción muy importante entre estudios estructurales y estudios funcionales. Es decir, aquellos estudios que nos permiten ver estructuralmente cómo está el cerebro, si hay algún tipo de alteración o no. Sin embargo, los otros estudios, que son los que donde voy a profundizar un poco más, porque son los que más importancia creo yo que tienen en el campo de las adicciones, son los estudios que nos permiten evaluar cómo está funcionando el cerebro y de acuerdo a las distintas funciones que podamos evaluar. Por lo tanto, aquí hay un elemento que quiero hacer particular énfasis, y es que fíjense cómo lo dividimos en estructurales y funcionales. ¿Qué quiere decir? Los estamos dividiendo de esta forma porque en medicina, y al igual que sucede creo que en otras áreas de la vida, no siempre la estructura tiene una correlación directa con la función. Me explico. Puede ser que haya un órgano que estructuralmente esté alterado, sin embargo todavía funcionalmente esté conservado, todavía funcione bien. Mientras que por otro lado, tenemos el caso de que hay órganos donde todavía no logramos identificar ninguna alteración estructural, sin embargo ya podemos ver un funcionamiento anormal. ¿Está claro? Y esto es un elemento muy importante, y por eso es que quiero hacer énfasis, porque no siempre los estudios funcionales nos ayudan a detectar cambios estructurales y no siempre los estudios estructurales nos ayudan a detectar cambios funcionales. Por eso, aquellos centros con los que ya antes hemos tenido la posibilidad de trabajar, a veces nos hablan de no qué parte del cerebro del adicto, y si estamos utilizando estudios funcionales, pues es muy complicado hablar de estructura, porque además hay una especie de mismatch, de discordancia entre estas dos clasificaciones de estudios. Los estudios que son muy buenos para evaluar función son relativamente malos para evaluar estructura y viceversa. ¿Está claro? Entonces, los estudios funcionales, aquí los que vamos a pasar relativamente rápido, son los primeros Doppler transcranial, las tomografías por emisión,
la resonancia magnética funcional, espectroscopía por resonancia, y ya por último vamos a entrar a platicar un poco más acerca de en lo que nosotros en TLG nos especializamos un poco más, que es en la parte de electrofisiología, en particular en el electroencefalograma y por último en el mapeo cerebral. Entonces, primero vamos a hablar de los estudios estructurales, entre los que tenemos en primer lugar el ultrasonido. El ultrasonido, como todos saben, es un estudio en el que se utiliza un transductor y ese transductor, miren, aquí pueden ver aquí debajo cómo funciona. Ese transductor emite una onda acústica, esa onda acústica viaja a través de los diferentes tejidos y algunos hacen que reboten con mayor o menor velocidad. Y fíjense que aquí como tenemos el objeto, el sonido, la onda acústica rebota y el mismo transductor adentro tiene un receptor, un sensor. Y ese receptor, en función de la velocidad a la que regrese la onda acústica que emitió y rebotó, pues reconstruye una imagen. Y aquí, por ejemplo, podemos ver una vista medial. Desde el lado quitamos un hemisferio y estamos viendo una vista y podemos ver aquí la estructura cerebral. Miren aquí arriba cómo se ve la corteza cerebral con sus diferentes tiros y surcos. Aquí se ve parte del cuerpo calloso, el diencéfalo. ¿Sale? Ahora, esto es un estudio que como necesitamos que la onda acústica viaje hacia el cerebro, necesitamos un lugar por el que entre la onda acústica, porque el hueso del cráneo no permite que pase con buena señal. Por lo tanto, solamente tiene utilidad en el caso de los niños, de los bebés, en los cuales las fontanelas todavía están abiertas. Las fontanelas son regiones que se quedan en la unión de los huesos del cráneo cuando se están formando, entonces queda una especie de espacito con una membrana y piel, y por ahí entonces podemos colocar el transductor. Ahora, desde el punto de vista de las audiciones, pues esto no tiene ninguna utilidad. Ya luego vamos a comenzar a hablar un poco ahora acerca de la tomografía computarizada. Ya este es un estudio que seguro que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar. La tomografía computarizada es un estudio en el que la persona entra a una máquina, miren, es como una dona gigante, y en esa máquina por dentro lo que tiene es un aparato, miren aquí abajo el principio de funcionamiento, es un aparato que emite rayos X, igualito que funciona una radiografía convencional, donde seguro que ustedes han visto, o algunos de ustedes han hecho, algún familiar, donde hay un aparato que emite rayos X, ponen a la persona y por detrás hay un sensor. Y el rayos X se absorbe en algunas estructuras del cuerpo y en otras permite que pasen. Y por lo tanto, atrás se reconstruye una imagen. La tomografía funciona similar, con la pequeña diferencia de que primero el emisor está dentro de este aparato grande y gira 360 grados. Por lo tanto, el rayos X lo emite y va emitiéndolo desde diferentes puntos. Y del lado contrario, entonces se va registrando la señal. Y segundo, la intensidad del rayo X emitido, pues es un poco más potente. Y esto nos permite tener imágenes como esta, por ejemplo, de la estructura cerebral, donde todo esto blanco que estamos observando alrededor es el hueso, porque es lo que más rayos X capta, y adentro entonces tenemos las estructuras cerebrales. Sin embargo, como se pueden dar cuenta, es difícil lograr identificar, por ejemplo, sustancia gris, sustancia blanca. Sin embargo, sí logramos encontrar cavidades de aire, que en este caso no es aire, es líquido, que es donde se encuentran los ventrículos laterales y en su interior el líquido cefalorraquídeo. Este es un estudio que se utiliza fundamentalmente en urgencias porque es un estudio relativamente rápido, barato y que sirve muy bien para identificar colecciones hemáticas, es decir, colecciones de sangre. Ya luego pasamos a otro estudio que tiene una mayor resolución espacial. ¿Qué quiere decir resolución espacial? Lo mismo que pasa con las cámaras fotográficas, ¿no? Tenemos cámaras de 2 megapíxeles, cámaras de 20, cámaras de 60, y mientras más megapíxeles, más resolución, más nítida se ve la imagen. Pues en el caso de la resonancia magnética, pues como pueden ver aquí, fíjense que ya se logran identificar estos blanquitos que se ven en la periferia,
es el líquido cefalorraquídeo que se pinta de blanco. Luego tenemos los giros y surcos con un color aproximadamente gris, que es la corteza cerebral, y por dentro tenemos la sustancia blanca. Aquí tenemos un corte frontal y aquí tenemos un corte sagital, donde podemos ver muy bien las diferentes estructuras. Ahora, la resonancia magnética funciona diferente a la tomografía. Si se dan cuenta, es un aparato grandote también en forma de dona, en el que el paciente entra, al igual que en la tomografía, pero el principio de funcionamiento es un poco diferente. Aquí lo tengo aquí abajito, pero voy a entrar un poco más a detalles. ¿Por qué? Porque es uno de los estudios que más utilizamos en la práctica diaria. ¿Sale? Primero el paciente se sitúa, entra, y dentro de este aparatote gigante hay un imán gigante. Y ese imán genera un campo magnético potente, y ese campo magnético es capaz, cuando se enciende, de hacer que se muevan algunos iones que tienen carga dentro de nuestro cerebro, como en el caso de los iones de hidrógeno, que están así flotando, como que girando, y esos iones, en presencia de un campo magnético muy potente, pues se ponen todos en una misma posición. Y luego el campo magnético se apaga y todos esos iones regresan a su posición habitual. Ahora, en la medida que van regresando a su posición habitual, van liberando energía, y la energía que liberan es proporcional al tejido en el que se encuentran los iones. Por lo tanto, no es lo mismo que ese ion de hidrógeno se encuentre en la sustancia gris, donde predominan los cuerpos neuronales, como vimos en la primera clase, a que se encuentren en la sustancia blanca, donde predominan las prolongaciones de la neurona, o que se encuentre en el líquido cefalorraquídeo, donde lo que predomina es líquido, no hay cuerpos, no hay neuronas. ¿Está claro? Por lo tanto, la velocidad a la que regresan cuando se apaga el potente campo magnético libera energía, y eso lo utiliza unas bobinas que hay alrededor del paciente para captar la señal y reconstruirla. Y aquí vemos, aquí abajito, cómo se reconstruye la señal a partir de los puntos que genera el propio equipo, y dan imágenes así como esta. ¿Está claro? Por lo tanto, fíjense en la diferencia de funcionamiento entre la tomografía, que es radiación, rayos X. Eso es relativamente peligroso en algunas poblaciones en particular, mientras que la resonancia lo que utiliza es un campo magnético que hasta este momento, con los resonadores que tenemos clínicamente disponibles, no hay ningún riesgo. Aquí el riesgo recaería en la persona que tuviera algún tipo de metal en su cuerpo. Fuera de eso, no hay ninguna otra complicación. Ahora, con esto culminamos los 3 estudios estructurales que les quería mencionar. Y fíjense que estos estudios, para la parte de las neurociencias de las adicciones, son muy poco útiles, a no ser que tenga alguna complicación el paciente adicto. Pero como veíamos en la semana anterior, la alteración fundamental está en la función, no tanto en la estructura. ¿Está claro? Por lo tanto, aquí reviste mayor importancia los estudios de los que vamos a platicar ahora. El primero que les quiero mencionar es el Doppler transcranial. Esto es un estudio funcional donde el principio básico es igual que el ultrasonido, una onda acústica, y esta onda acústica se aplica a través de una ventana acústica, y aquí no necesitamos tanto la fontanela como en el caso de los bebés. Aquí simplemente necesitamos entrar, mandar la onda por algún lugar en el que el hueso esté lo más plano posible, donde haya la menor cantidad de hueso. Como por ejemplo, aquí están viendo en esta imagen, en la región esfenoidal. Por aquí, por esta zona, hay la calota craneana es relativamente delgada, y por ahí podemos emitir la onda acústica. Y esta onda acústica lo que hace es medir fundamentalmente el flujo cerebral, flujo sanguíneo. Por lo tanto, esa onda acústica choca contra un movimiento de sangre y va regresando un patrón que se grafica tanto visual como se representa auditivamente. Y es un estudio funcional que utilizamos para evaluar fundamentalmente el flujo sanguíneo cerebral. Desde el punto de vista de las adicciones no tiene mucha utilidad,
pero sí es un estudio funcional que yo creo que vale la pena que lo conozcan. Ya aquí vamos a entrar un poquito más en detalles. Este es el estudio de tomografía por emisión de positrones. Esto seguro que lo han escuchado hablar como PET, PET-CT, que es por las siglas en inglés, Positron Emission Tomography, tomografía por emisión de positrones, y fíjense como el nombre dice, es una tomografía, por lo tanto, miren aquí el aparato, es muy similar al que veíamos en la tomografía computarizada como parte de los estudios estructurales. ¿Dónde está la diferencia fundamental? Mírenla aquí, en que al paciente hay que inyectarle un contraste, hay que inyectarle un radioisótopo. Es una sustancia que tiene la característica de ser inestable desde el punto de vista físico-químico, no voy a entrar en mucho detalle, pero esa sustancia llega al cerebro, se une a unas sustancias en particular y cuando se une fundamentalmente a la glucosa, entonces emite una señal. Y esa señal que emite, que es un positrón, ese positrón entra en contacto con un electrón, no vamos a entrar en muchos detalles, se aniquilan en un proceso físico y se liberan dos señales. Y esas dos señales de rayos gamma es la que utiliza este equipo que tiene unos sensores para captarlo. Y cuando capta, entonces reconstruye la imagen. Este estudio se utiliza fundamentalmente para evaluar el metabolismo cerebral, es decir, cuáles son las áreas del cerebro que mayor o menor metabolismo están causando. Por lo tanto, y hay algunos estudios que se han hecho en pacientes adictos, porque en primer lugar podemos evaluar el metabolismo cerebral ante el consumo de alguna sustancia. Y hay estudios que sugieren que hay un hipometabolismo durante el consumo de cierta sustancia en algunas zonas cerebrales y por lo tanto su aplicación en el campo de las adicciones. Otra de las aplicaciones importantes que tiene es que en función de la sustancia de radioisótopo que utilicemos para inyectarla al paciente, se puede unir a una u otra sustancia. Por ejemplo, lo que mayormente se utiliza es el flúor 18 que se une a la glucosa para medir metabolismo. Ese metabolismo de la glucosa es utilizado principalmente en el cáncer. Esto es un estudio que no se utiliza solamente para el cerebro, se utiliza para el cáncer, así es como surge porque los tejidos neoplásicos, es decir, tumorales, tienen un aumento del metabolismo y por lo tanto logramos identificarlo relativamente fácil. En el caso del cerebro lo utilizamos para ver el metabolismo cerebral asociado a alguna función que esté realizando el paciente o algún estado en dependencia del consumo de ciertas sustancias. No viene grande, esto no hace nada. Utilizamos un radioisótopo, que ese radioisótopo se puede vincular a algunos receptores, fundamentalmente receptores dopaminérgicos, y competir con la dopamina. Por lo tanto, podemos utilizarlo para saber o tener una estimación de la densidad de receptores en algunas zonas en particular cuando el paciente está bajo el consumo, bajo los efectos de alguna u otra sustancia psicoactiva. Por lo tanto, ya esto es un estudio que tiene cierta aplicación en los pacientes con adicciones. Aquí, como estamos viendo, esto es un ejemplo de un paciente que tiene una zona de hipermetabolismo en la región temporal posterior y esto puede estar asociado a algún trastorno en particular. Este es otro estudio que se llama tomografía por emisión de fotón simple. Es lo que se conoce como SPECT, no PET. El SPECT es Single Photon Emission Tomography. Aquí también al paciente hay que ponerle un medio de contraste y inyectarle otro radioisótopo, generalmente lo que se utiliza es tecnesio, se le inyecta al paciente y ese radioisótopo también tiene la característica de ir y unirse con ciertas sustancias en el cerebro y cuando se une en un proceso de reacción físico-química libera energía y esa energía se puede captar también por los sensores que hay en el tomógrafo y utilizarlo para reconstruir una imagen.
La característica, la desventaja que tiene este estudio con respecto a la tomografía por emisión de positrón es que la resolución espacial es un poquito más mala. Si se dan cuenta, aquí es como si estuviéramos tomando una foto con una camarita de las más viejitas, donde las cosas se ven medio borrosas. Pero como ventaja, tiene que la vida media de los radioisótopos que se inyectan es un poquito más larga y por lo tanto tiene mayores aplicaciones en la clínica, entre otras características que no voy a entrar en detalle. Esto es un estudio que también se ha utilizado en pacientes con adicciones y que tiene cierta utilidad fundamentalmente porque nos permite evaluar la densidad del transportador de algunos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, la dopamina, el GABA. Es decir, podemos inyectar cierto contraste que se une al transportador y entonces nos permite evaluar qué cantidad del transportador y hacer estimaciones, al menos indirectas, de la cantidad de neurotransmisor en algunos estados en particular, como por ejemplo bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva. Vamos a platicarles un poco ahora acerca de la resonancia magnética funcional. Esto es uno de los estudios que alrededor de los años 90 se puso de moda. Hoy es de lo que más se realiza desde el punto de vista de neuroimagen funcional. Por primer lugar, están mucho más disponibles los equipos de resonancia magnética, son más baratos que los equipos de tomografía por emisión de positrón o de fotón simple. Y segundo, que aquí no hay que aplicarle ningún material contrastado al paciente, no hay que aplicarle ningún radioisótopo, por lo tanto es menos invasivo. Este estudio es basado en la resonancia magnética, el primero que les explicaba, donde no estoy ni emitiendo ni captando ninguna energía, lo que estoy es generando un campo magnético potente. Ahora, ¿cuál es el principio de funcionamiento de la resonancia magnética funcional? Es que la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno hacia los tejidos, esa hemoglobina, cuando tiene el oxígeno pegado, tiene propiedades diferentes a cuando no tiene el oxígeno. La hemoglobina, cuando un tejido está funcionando, necesita oxígeno para funcionar, por la sangre viene hemoglobina y la le llega el oxígeno. Una vez que utiliza el oxígeno, la hemoglobina se va sin oxígeno. Es decir, hay una hemoglobina oxigenada, o lo que se conoce como oxihemoglobina, y hay una hemoglobina desoxigenada, lo que se conoce como deoxihemoglobina. Y estas dos hemoglobinas, en función de si están unidas o no a la molécula de oxígeno, tienen propiedades magnéticas diferentes. Cuando metemos al paciente dentro de un resonador magnético, en presencia de un campo magnético potente, esa hemoglobina se comporta diferente, si tiene o no tiene el oxígeno. Por lo tanto, podemos, el principio de funcionamiento es que podemos tener al paciente ahí adentro, pedirle que haga algún tipo de actividad mental o actividad cognitiva, y lo que asumimos es que las áreas del cerebro responsables de la actividad cognitiva que esté haciendo el paciente se van a activar. Como se van a activar, necesitan más oxígeno para su funcionamiento, por lo tanto, le debe llegar mayor cantidad de hemoglobina oxigenada y al mismo tiempo debe estar saliendo mayor cantidad de hemoglobina desoxigenada. Y por lo tanto, en ese momento en el que el paciente está haciendo una actividad mental, pues se genera el campo magnético con unas secuencias específicas, y esto nos permite, por las propiedades magnéticas diferenciales de la hemoglobina, entonces nos permite reconstruir una imagen y poder hacer estas activaciones, que son activaciones estadísticas de voxeles, que son como los píxeles de la cámara, de qué áreas del cerebro se están activando. Y por lo tanto, nosotros podemos decirle al paciente, dentro del resonador magnético, al paciente decirle, durante 15 segundos empieza a abrir y cerrar la mano. Abrir y cerrar la mano. Durante 15 segundos no hagas absolutamente nada. Y podemos luego hacer una especie de sustracción de cuáles son las áreas que se están activando durante la apertura y cierre de la mano, hacer una
otra estimación de las áreas que se están activando cuando el paciente está en reposo, luego lo restamos y por un principio que se llama de sustracción adictiva, entonces nosotros podemos estimar cuáles son las áreas que se quedaron funcionando. Y esas que se quedaron funcionando deben ser las que están relacionadas con la función motora de abrir y cerrar la mano. ¿Está claro? Por lo tanto, esto es un estudio que se ha utilizado con mucha frecuencia en las adicciones para tratar de evaluar distintos procesos cognitivos. Y aquí la clave de este estudio está en el diseño de la tarea. ¿Cómo vamos a diseñar una tarea que nos permita aislar un proceso cognitivo en particular para entonces, luego de hacerle el estudio, entonces poder estimar cuál es el área cerebral que está relacionada con ese proceso cognitivo? Y lo que se hace en las neurociencias de las adicciones es agarrar a un grupo de sujetos con adicciones a un grupo de sujetos sanos y entonces se le aplican las tareas, se le hace la técnica de resonancia funcional y luego se comparan. Y por ahí se han logrado hacer estimaciones, se ha logrado reunir cierta evidencia de que hay zonas que no están funcionando bien durante el procesamiento cognitivo en los pacientes adictos con respecto a las personas que no tienen un trastorno por consumo crónico de sustancias. Vamos a platicar ya aquí casi finalizando acerca de la espectroscopía por resonancia. Esto es un estudio relativamente nuevo, vaya, no es que sea tan nuevo, por lo pronto aquí en Guadalajara no se hace, en México en muy pocos lugares, no es tan complicado físicamente, pero es un estudio muy demandante en términos de tiempo. Y por lo tanto, ahorita estamos en un proceso de tratar de implementar este tipo de protocolos también. Son muy útiles en los pacientes con adicciones, porque es un estudio también basado en la resonancia magnética, es decir, basado en el principio del campo magnético, que nos permite, por una técnica que se llama espectrofotometría, detectar la concentración de ciertos metabolitos en algunas regiones cerebrales. Por lo tanto, nosotros podemos detectar concentración de algunos neurotransmisores, como por ejemplo serotonina, dopamina, GABA, incluso de algunos metabolitos como el etanol, que es el alcohol. Nosotros podemos detectar las concentraciones de esos metabolitos en algunas regiones en particular. Y esto ya se pueden imaginar que reviste una importancia fundamental en los pacientes con consumo crónico de sustancias. Y ahora ya para concluir, quiero entrar ya en la parte en la que nosotros sí llevamos muchos años dedicándonos a esto en particular, y aproximadamente de 2 a 3 años ya fundamentalmente más enfocado a los pacientes con consumo crónico de sustancias. Y me estoy refiriendo a la electrofisiología. Recuerden la primera clase cuando hablamos de las propiedades del tejido nervioso y hablábamos que el cerebro funciona con electricidad. Está claro, igualito que funciona cualquier equipo electrónico que tenemos en la casa. Ahora, esa electricidad, por lo tanto, es susceptible de ser medida, como mediante un grupo de electrodos, como están viendo aquí, que colocamos sobre la superficie del cuero cabelludo, y eso nos permite registrar la actividad eléctrica. El principio de funcionamiento es este. Aquí lo pueden ver aquí abajo, un electrodo aquí, otro electrodo aquí, captan una señal, esa señal entra a un aparato que se llama amplificador diferencial, que filtra la señal, luego le hace un grupo de preprocesamiento, la amplifica y la grafica entonces en pantalla. Y podemos ver esto que estamos viendo aquí a la derecha. Esto es un registro de un electroencefalograma, es una ventana donde cada rayita que tenemos representa a un electrodo que tenemos colocado en la superficie del cuero cabelludo. ¿Está claro? Y como pueden ver, hay distintas oscilaciones, es la actividad eléctrica en reposo que tiene el paciente. Esto es lo que conocemos como un electroencefalograma. Ahora, también basado en principios eléctricos del cerebro, podemos hacer otro estudio que se llama potenciales relacionados a eventos.
donde le provocamos al paciente un estímulo por alguna vía sensorial, puede ser un estímulo visual, puede ser un estímulo auditivo, puede ser un estímulo táctil, y registramos en el cerebro el recorrido de la señal a través de las diferentes estructuras neurales que componen esa vía sensorial. Si es un estímulo auditivo, pues registramos las modificaciones que se producen en las diferentes estructuras que forman parte de la vía auditiva. ¿Está claro? Y en particular nos permiten hacer un grupo, extraer un grupo de señales, que es la que nosotros conocemos como potenciales relacionados a eventos, unos componentes que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si hay algún psiquiatra por ahí conectado, debe estar ya entrando, debe estar ya diciendo, al fin estamos hablando de cosas un poquito más útiles que hablar del cerebro solamente y de la función. Estas son cosas que a los psiquiatras les interesa bastante, estos potenciales, y cada uno de estos componentes se asocia con algún proceso cognitivo en particular. Y por ahí seguro que hemos oído hablar de P300, N400, P600, N170. Fíjense que son componentes donde la letra marca la polaridad, positivo o negativo, y el número generalmente marca la latencia, es decir, en qué momento se produce ese componente medido en milisegundos. ¿Está claro? Es un estudio que también se ha utilizado bastante en pacientes con consumo crónico de sustancias psicoactivas. Sin embargo, tiene el principal inconveniente de que, al igual que la resonancia magnética funcional, depende de grandes grupos de sujetos. Es decir, tenemos que agarrar un grupo grande de pacientes con consumo crónico de sustancias, un grupo grande de pacientes controles, y luego hacer una especie de comparación basándome en los resultados grupales. Esto, como se pueden imaginar, tiene la limitación de que hay mucha variabilidad interindividual. Dos pacientes, incluso sanos, no tienen un procesamiento cognitivo idéntico. Por lo tanto, ahí perdemos un poco de especificidad a la hora de utilizar grandes grupos, ¿no? Ahora, yo quiero ya por último mencionarles acerca del mapeo cerebral. No voy a entrar a profundizar mucho de electroencefalograma y mapeo cerebral porque son los dos módulos que siguen, y aquí yo creo que vamos a entrar en cosas un poco más interesantes porque son las que hemos podido evaluar, investigar nosotros, y donde tenemos resultados relativamente interesantes y que ya los psiquiatras, los médicos tratantes de forma general, sí les puede interesar. Es decir, poquito a poco vamos entrando en temas más complejos, pero al mismo tiempo más interesantes. El mapeo cerebral, que para todos los que ya tienen la posibilidad de trabajar con nosotros, con TLG, llevamos más de 2 años brindando este servicio para los centros de rehabilitación de tratamiento de pacientes con consumo crónico de sustancias psicoactivas, están muy familiarizados con este estudio del mapeo cerebral. Sin embargo, como vamos a comprender muy bien en el siguiente módulo, en el otro, que es donde vamos a entrar en la profundidad del mapeo cerebral, se van a dar cuenta que el término mapeo cerebral realmente está mal diseñado. Conceptualmente está mal. No se le debería llamar mapeo cerebral, se le debería llamar electroencefalograma cuantitativo o análisis cuantitativo del electroencefalograma. Incluso hay alguna literatura que le llama tomografía eléctrica cerebral. Y la gran ventaja que tiene este estudio fundamentalmente es que nos permite tratar de paliar un poco la limitación espacial que tiene el electroencefalograma, haciendo mapas de la señal y representándola sobre la superficie. No siempre hacemos esto, por eso es que les digo que el nombre de mapeo cerebral realmente no está del todo bien, pero yo creo que es el término más utilizado y por eso tratamos de utilizar el término con el que más familiarizada está la persona. Simplemente, ¿en qué se basa el mapeo cerebral o el análisis cuantitativo de la señal electroencefalográfica? Es que esto que estamos viendo aquí, esta señal, está compuesta por un grupo de características físicas. Como podemos ver aquí abajo, tiene frecuencia, tiene amplitud, tiene fase, tiene diferentes características físicas
que son susceptibles de ser extraídas mediante técnicas de procesamiento digital de señales, algoritmos matemáticos que se desarrollan para extraer esa señal, y esa señal se le hace un procesamiento que se llama análisis de Fourier, son procesamientos matemáticos, y luego se representan de una forma gráfica. Esto tiene varias ventajas. En primer lugar, te permite detectar alteraciones que pueden pasar desapercibidas a la inspección visual. Esto es lo primero. Segundo, yo creo que le da un poco más de objetividad a la interpretación del electroencefalograma. ¿Por qué? Porque es un médico especialista interpretando ese montón de rayitas que están viendo aquí a la izquierda, y definitivamente hay una carga de subjetividad que está influenciada por el estado del médico que está interpretando, por los años de experiencia que tenga el médico interpretando, por la calidad de la señal. Seguro que algunos de ustedes, los que ya trabajan con nosotros, en algún momento han visto que a veces ponemos que hay un poco de ruido, porque no siempre las condiciones para realizar un estudio son las idóneas en los centros de rehabilitación, pero al final logramos sacar esa señal. Por lo tanto, nos permite sacar información que puede pasar desapercibida a la inspección visual, nos permite, como vamos a profundizar más adelante, nos permite compactar registros muy prolongados para agilizar la toma de decisiones médicas. Y la característica que yo creo que es la más importante para mí, la que más nos apasiona a nosotros, porque nos gusta, nos apasiona la parte de la investigación, es que nos permite sacar medidas cuantitativas, objetivas, y yo puedo, por ejemplo, correlacionar la energía en banda alfa, que es un tipo de frecuencia en la que se encuentra cierta señal del electroencefalograma. Yo puedo correlacionar esa variable cuantitativa con estados del sujeto. Por ejemplo, con el tiempo de consumo de la persona, si es un consumidor corto, si es una persona que lleva más de 10, 15 años consumiendo, o lo puedo correlacionar con los tipos de sustancias. La energía se modifica más ante el consumo de marihuana o ante el consumo de anfetaminas. Es decir, podemos hacer un poco de estimaciones de investigación más robusta, más certera, y que nos permite investigar cada vez mejor lo que va sucediendo dentro del cerebro del paciente adicto. Esta técnica del electroencefalograma, y en particular del mapeo cerebral, es la técnica con mayor resolución temporal de todas las que le he mencionado. Fíjense que me permite detectar cambios en la función cerebral en el orden de los milisegundos. Ahora también tiene la limitación que tiene muy poca resolución espacial, y por eso también seguro todos aquellos que trabajan ya con nosotros han visto que a veces mandamos tanto como disfunción difusa. ¿Por qué? Porque poniendo electrodos sobre la superficie del cuero cabelludo, nosotros no logramos registrar de forma específica la actividad que se origina en cada estructura, porque ya vimos que tenemos corteza, tenemos núcleos subcorticales, tenemos fibras blancas, es decir, es complicado hablar de localización basándonos en el electroencefalograma. Por eso es que vamos al análisis cuantitativo, y ahorita estamos en un proceso de colaboración con un grupo de ingenieros que nos están ayudando en toda la parte del procesamiento digital de señales para entender mejor toda la parte cuantitativa del electroencefalograma. ¿Está claro? Pero no voy a entrar mucho en detalle. En los dos siguientes módulos ya hablaremos más en profundidad, en particular del electroencefalograma y luego del mapeo cerebral. Y aquí es donde llegaremos a tratar de cubrir la mayor parte de las dudas de todos estos centros que trabajan con nosotros, que constantemente nos dicen: Doc, pero ¿cómo interpreto esto? ¿Qué significa disfunción cortical difusa? ¿Qué significa habituación del ritmo alfa? ¿Qué significa que la disfunción está localizada hacia regiones bitemporales? ¿O cómo interpretar esto de irritabilidad cortical en ciertas áreas o de forma generalizada en los pacientes adictos? Ya vamos a entrar un poco más en detalle, y mi objetivo en las siguientes clases es que cada vez vayan entendiendo más el estudio que le brindamos, porque en la medida que más lo entiendan, más lograrán captar la utilidad
de este servicio que les brindamos y al mismo tiempo más se van a comprometer con nosotros para darnos otras informaciones que creo que también son relevantes para poder hacer una investigación mucho más seria, que al final es uno de los objetivos fundamentales de nuestra empresa. Tratar de generar contenido nuevo que nos permita entender mejor a los pacientes con consumo crónico de sustancias y eventualmente poder ayudarlos más. Entonces, con esto termino mi presentación de este tercer módulo de exploración estructural y funcional del cerebro y ya termino haciéndoles la invitación para la siguiente semana, miércoles 10 de marzo, en punto de las 11 a.m., para hablar acerca del electroencefalograma ya en particular y vamos a hablar de aspectos teóricos y prácticos. Preguntan por aquí, ¿cuál método es el mejor de todos estos que hablamos? Bueno, mira, primero vamos a ubicarnos en los pacientes con adicciones. Por lo tanto, yo creo que los estructurales no nos hablarían a mucho detalle, a no ser cuando ya estamos en una fase muy avanzada, donde ya hoy día existe evidencia de que pueden haber alteraciones estructurales, fundamentalmente de disminución del grosor cortical en algunas regiones en particular, y en algunos casos se ha hablado acerca del ensanchamiento de los ventrículos en algunos pacientes con consumo crónico de sustancias. Pero en esta fase en la que trabajan fundamentalmente los centros de rehabilitación de pacientes con consumo crónico, yo creo que los estudios funcionales son los más útiles. Ahora, de estos estudios funcionales que hablamos, ¿cuál es el mejor? Bueno, yo creo que, como todo en la vida, pues depende, ¿no? Yo creo que depende lo que estemos tratando de averiguar. Y con eso voy a intentar vincularlo con la segunda pregunta que me hace esta persona de qué depende el poder elegir el mejor método. Miren, yo creo que un gran problema que hemos tenido en la investigación de las adicciones es que hay mucha investigación básica en modelos animales y la investigación clínica que se ha hecho se hace de este sentido. Se agarra un grupo de pacientes, se llevan a un lugar, se estudia. Sin embargo, no se ha estudiado como se debería en los lugares donde está el paciente adicto, donde es en los centros de rehabilitación. Entonces, esta fue una de las razones por las que nosotros decidimos ir directamente a los centros de rehabilitación, porque ahí es donde está el material, ahí es donde está el paciente que es susceptible de ser investigado y eventualmente susceptible de ser ayudado, ¿no? Ahora, cuando vamos a hablar de estudiar al paciente allí en el centro de rehabilitación, pues todos estos estudios que dependen de equipos muy grandes, de un resonador magnético, un tomógrafo, pues tiene una limitación, ¿no? De portabilidad. Es difícil, esto hasta ahorita no se puede hacer, llevar el equipo a los centros de rehabilitación, por lo tanto, en términos de factibilidad, es complicado. Por esa razón, el electroencefalograma, que es un estudio portátil, con un aparatito pequeño, lo podemos llevar. Ahora, claro que el electroencefalograma tiene un grupo de limitaciones con respecto a otro. Todo depende de qué es lo que querramos estudiar. Si alguien está interesado en estudiar la densidad de receptores en alguna población adicta, en algún contexto en particular, como puede ser en fase aguda de la adicción, pues definitivamente tendría que hacer la tomografía por emisión de positrones. Si alguien quiere estudiar la concentración de cierto neurotransmisor, por ejemplo, en pacientes crónicos que ya se han recuperado, pues tendría que ser la espectroscopía por resonancia magnética y así sucesivamente. Ahora, yo creo que hay que llevar la investigación a donde están los pacientes y por esa razón nosotros decidimos utilizar la técnica más portátil que hay, la técnica más sensible en términos de resolución temporal y claro que tiene un grupo de limitaciones, pero es un grupo de limitaciones que se pueden paliar hasta cierto punto con herramientas de procesamiento digital de señales. Y por eso estamos intentando integrar a nuestro equipo de trabajo a ingenieros que nos puedan suplir con este conocimiento del que carecemos nosotros en nuestra empresa. Sé que quizás no respondí de forma concreta a la pregunta de cuál es el mejor, de qué método es mejor. Ninguno es mejor para todo, ningún método sirve para todo, depende de lo que quieras y por lo tanto de ahí también respondo la pregunta de
puede elegirse. Ahora, otra pregunta que hacen es, ¿todas las personas pueden ser candidatas para este tipo de estudio? Definitivamente sí, definitivamente sí. Y para todos los centros que trabajan actualmente con nosotros, esto ha sido un tema relevante en las discusiones con ellos, porque a veces los médicos tratantes dicen o tienen su criterio, porque yo también soy médico, de que hay cierto paciente que necesita el estudio y hay otros que no, en función de su pensamiento médico, ¿no? Recuerdan la segunda sesión que tuvimos la semana pasada, que yo les comentaba cuál es el enfoque clínico normalmente. Un médico interroga, examina, se hace una sospecha diagnóstica y luego necesita o no confirmarlo o descartarla. Y para eso puede utilizar estudios complementarios. Sin embargo, aquí una de las cosas que más nos interesa a nosotros en TLG es la parte de investigación, y por eso necesitamos registrar a la mayor cantidad de pacientes posibles. Por eso, todos estos pacientes, ¿en qué pacientes se puede aplicar? Pues en todos. Se puede realizar en todos, pero hay un mismatch, hay una relación costo-beneficio que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero un estudio tan portátil, tan sencillo como un electroencefalograma con análisis cuantitativo, yo creo que se les puede realizar a todos los pacientes. A ver, déjame ver porque veo que sigue llegando. Híjole, ahora sí se volvió loco el WhatsApp. Ok, preguntan por aquí que si puede nombrar los estudios más recomendados para adictos. Bueno, es lo que les comentaba. Yo creo que en términos de evaluar de forma sencilla, relativamente barata y rápida el nivel de funcionamiento cerebral de si ya hay o no un daño inducido por el consumo crónico de la sustancia, yo creo que el electroencefalograma. Una pregunta interesante aquí es una persona que dice, ¿a quiénes llamaría usted un paciente crónico? Bueno, de entrada, el trastorno se llama trastorno por consumo crónico de sustancias psicoactivas. ¿Está claro? Por lo tanto, el simple hecho de diagnosticar este trastorno ya le está poniendo la etiqueta de cronicidad al paciente. Y como les mencionaba en el módulo anterior, hay un grupo de criterios que establece el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadística para la Clasificación de Enfermedades Psiquiátricas, donde de ese grupo de criterios operacionales se tienen que cumplir algunos para poder hacer un diagnóstico de un trastorno por consumo crónico de sustancias psicoactivas. Ahora, esos criterios todos están basados en cronicidad, en que le haya afectado en sus relaciones laborales, en que haya tenido problemas de conducta en más de 2 ocasiones. Es decir, desde el momento en el que uno ya hace el diagnóstico de adicción en un paciente, pues ya está hablando de cronicidad. ¿Está claro? Por eso les mencionaba al final del módulo pasado esta frasecita que me gusta tanto, de que no todo uso es abuso y no todo abuso es adicción. ¿Está claro? Déjenme ver, estamos en tiempo, sí, nos quedan 2 minutitos. No. Aquí dice, ¿se puede generar un cambio en la neuroadaptación dejando el consumo? Pues yo creo que sí. Definitivamente, si hay un cambio producto del efecto crónico de la sustancia, claro que el cambio se puede dar. En estos momentos todavía no tenemos tanta evidencia acumulada y por eso es que todavía hablamos acerca de que es un trastorno crónico, y como crónico hay que entenderlo, de que el paciente tiene que estar bajo tratamiento, y recuerden que le dije bajo tratamiento, no necesariamente es farmacológico, pero bajo tratamiento de forma sistemática, aun cuando ya el paciente no consuma sustancias.